tiene que decirme cómo debo orar, con qué principios debo orar, con qué enfoque debo orar y hacia dónde debe ir mi oración. Entonces la Biblia habla de una oración eficaz, una oración que es resaltante por principios bíblicos. Entonces la oración eficaz, amados hermanos, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. No tenemos que practicar cosas solamente porque yo creo que es así. Yo creo que la oración hace esto y yo lo manejo la oración como yo quiero. No, mi oración para ser eficaz, para ser consecuente con lo que Dios ordena, con lo que Dios manda, estipula, tengo que ver cómo es que Dios quiere que ore. ¿Y se acuerdan la vez que los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos a orar? Y uno se pregunta, ¿acaso estos discípulos no oraban? Ellos están aprendiendo algo diferente de Jesús. En su primera venida Jesús estaba cambiando y mejorando y aclarando las cosas que el Antiguo Testamento había dejado. Él era el profeta que estaba aclarando el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas decían, así dice el Señor. Jesús dijo, habéis oído que se os dijo así, mas yo os digo. Entonces Jesús es el profeta que está dando un mensaje que aclarece el Antiguo Testamento. Y con razón los discípulos le preguntan, ¿hay algo diferente que tú estás enseñando? Enséñanos a orar también. Enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, verso 9 al verso 13, vemos el modelo de la oración eficaz y sin duda hay muchos. La oración se divide para petición, para adoración, pero pienso yo que Jesús nos da el modelo más claro de cómo tiene que ser una oración eficaz. Mateo capítulo 6, verso 9 al verso 13, el texto dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando Jesús enseña esto a sus discípulos, los discípulos sí querían aprender con un corazón sincero. Y la mejor manera de aprender de la oración que Dios dejó es recurriendo a Cristo. ¿Quién mejor que Él, el rabino, el maestro, el Hijo de Dios, para poder enseñarnos cómo debemos orar? Y gracias a Dios por esta porción que tristemente lo hemos catalogado como algo repetitivo y sin sentido, tanto que se ha hecho un cliché en el mundo de afuera como en el mundo de aquí adentro de nosotros los cristianos. Pero Cristo acá estaba enseñando las riquezas de una oración eficaz. Eso es lo que Jesús quiere enseñar. Una oración eficaz para que lo demás que vaya a venir se amolde a esta oración. Y dentro de esta oración vamos a ver 4 cosas importantes para orar eficazmente. El Hijo de Dios, el cristiano, la cristiana, en su vida de fe incluye adoración, incluye la alabanza, incluye el carácter, incluye el sentido familiar. Todo, absolutamente todo lo hacemos para glorificar a Dios y Cristo. De manera que todo lo que yo hago en mi vida cristiana tiene que ser eficaz, tiene que ser bíblico. Hermanos, yo quiero decirles algo. Los cristianos no hacemos algo porque es bonito, porque me gusta. Los cristianos hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos porque lo dice su palabra. Ella es la máxima autoridad en la vida del creyente. De manera que la oración eficaz tiene que venir de la palabra eficaz. Entonces, la oración eficaz que Jesús enseña acá implica 4 cosas importantes. Número 1, adoración.
Número 2, confianza. Número 3, humillación. Y número 4, dependencia. Es importante que entendamos que la oración tiene que ser eficaz y siempre va para glorificar a Dios y menospreciarnos a nosotros mismos. Engrandecer a Dios y empequeñecer nosotros. Como decía Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Entonces, dentro de la oración eficaz, en la primera parte vemos que Jesús dice, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás, ¿dónde dice? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ahí Jesús utiliza esta frase, santificado. ¿Qué podemos entender por eso? Jesús está, por decir Jesús eres santo, ¿le estamos aumentando algo su santidad? No. Él es santo, eternamente santo. Lo digas tú o no lo digas. Él es santo, 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 santo. Y cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, está exaltando la santidad de Dios, está exaltando la gloria de Dios, está exaltando los atributos de Dios, creador, poderoso, soberano. Lo va a decir más adelante. Tu voluntad sea hecha allá, acá, debajo de acá. Entonces, cuando nosotros cantamos, oramos, no estamos aumentando algo a su gloria. Estamos exaltando su gloria, que es muy distinto. Y dentro de esto estamos viendo la adoración como principal punto 1 a tratar. ¿Cómo empieza Jesús a orar? Empieza como algunos lugares, hermanos, antes de empezar el culto, aquí está el enemigo. Entonces, reprendamos primero al enemigo. No. En la iglesia, el que tiene que tener el primer lugar en la oración, en la alabanza, no es el enemigo, es Dios y Cristo. Por eso Jesús cuando empieza a decir, a ver, ¿quieren que les enseñe cómo debemos orar? A punto número 1, debemos adorar el nombre de Dios. Y cuando adoramos el nombre de Dios, adoramos lo que Él es. Y Él es gobernador, soberano, rey de reyes, eterno, omnipresente, omnipotente, y Él gobierna tanto los cielos como la tierra. Eso es adoración. ¿Te has puesto tú a pensar cuánto meditas en tu oración y cuánto a tu oración le pones este principio de la adoración? Tú vienes a adorar aquí a la iglesia, venimos aquí a adorar a la iglesia a través de las alabanzas, pero ¿cuánto de esa adoración damos en nuestra oración? Ha habido noches que tal vez pedimos por algo, y no digo que está mal, pero ¿por qué no tenemos un tiempo de oración solamente para adorar a Dios? Porque yo no puedo decir, hoy, ¿sabes, Padre mío? Yo no te voy a pedir nada, aunque lo necesito. Yo no quiero pedirte por alguien, aunque alguien lo necesita. Este tiempo yo quiero acercarme a ti, hablarte a ti, para solamente adorarte a ti. Abre tu Biblia en Salmos, capítulo 145, verso 1 al 3. Salmos, marca tu Biblia ahí, Mateo, vamos a estar volviendo constantemente. Estamos tocando la oración eficaz para los que están también ahí en el Zoom. ¿Qué libro les dije? Están atentos, ¿no ven? Están atentos, muy bien. Salmos 145, verso 1 al verso 3. Salmos 145, verso 1 al verso 3. La palabra del Señor dice así. Mira, esto es una adoración. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. ¿Cuánto tiempo dice? El adorar a Dios no tiene un tiempo. No se trata de que si lo quiero, estoy animoso. No. La adoración de Dios no depende de cómo estás, sino de quién es Él. Él merece ser adorado ayer, hoy y mañana para nosotros que nos regimos en el tiempo. Y la manera de adorar a Dios, el salmista dice, te exal. ¿Qué entienden por la palabra exaltar? Te exaltaré.
¿No? Nunca han exaltado a nadie. ¿No ve? Es como aquel papá, ¿no? Que hace un esfuerzo por su hijo y dice, ¿sabes qué, hijo? Yo voy a pagar tu carrera, tú no hagas nada, estudia. Y el hijo acaba la carrera y ¿qué dice? En el mundo ahí, ¿no ve? Gracias a mi padre se sacrificó. Mi padre, gracias a él, puedo decir, hoy soy lo que soy. Así dice el mundo allá afuera, ¿no ve? Eso es exaltar la virtud de alguien. Lo mismo los hijos con la mamá. La paciencia de mi mamá, el amor de mi mamá, que hago lo malo y todavía me alcanza un plato de comida. Mi mamá es tan amorosa conmigo, ¿ve? Eso es exaltar la virtud de alguien aquí abajo. Pero David nos dice que tenemos que exaltar al Dios de las alturas. ¿Y cómo yo debo exaltar? Número 1, bendigo su nombre, que es eterno, para siempre. Lo voy a bendecir y voy a alabar ese nombre. ¿Se acuerdan que había dicho Jesús? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice David? Bendeciré tu nombre, exaltaré tu nombre, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y escucha el verso 3. Grande es Jehová, y subraya eso, digno de suprema alabanza. Hermanos, en la oración, la adoración tiene que ser eficaz. Todo lo que Dios nos dio, incluido la oración, es para su adoración. ¿Cuánto adoramos a Dios en nuestra oración? ¿Cuánto exaltamos como David en nuestra oración a nuestro Dios? Porque yo les pregunto algo, ¿Dios merece adoración? ¿Merece que exaltemos su nombre? ¿Merece que exaltemos su gracia, su misericordia? Y la respuesta es amén, claro que sí. Hermanos, cada día que nos levantamos y cada noche que volvemos a casa, ¿qué estamos viendo ahí? La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios que está en nosotros, incluso en ese día que fallamos, ¿sí o no? Por eso en las noches y al levantarse exaltamos a Dios. Gracias, Dios, porque hoy estoy vivo, porque tú eres bueno conmigo. Bendito Señor. ¿Cuántas mamás hoy pueden agradecer de esta manera? Bendito Dios. Gracias, Señor, porque mi hijo está conmigo. Mi esposo está conmigo. Grande eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo quiero decirte algo. Tú quieres tener una oración eficaz. Aprende a adorar a Dios. Aprende a ensalzar a Dios. Aprende a alabar a Dios. No solamente con las alabanzas musicales, sino con tu corazón. Exaltamos a Dios y exaltamos a Cristo. Porque Dios es el creador y Cristo es mi redentor. Si cada mañana estoy vivo y si sigo perseverando acá y tú estás acá, es porque Cristo es tu pastor y tú eres su oveja. No se trata de ti que estés acá, se trata de Cristo. Y Él se merece la exaltación. Se merece la adoración. De manera, amados hermanos, que tenemos que tener tiempos de adoración a Dios. No solamente aquí, en tu casa, en tu hogar. Momentos a solas cuando tú le digas, grande eres, poderoso eres. A ti te creo, mi Señor, Dios Todopoderoso, que gobiernas el cielo, la tierra y también gobiernas a esta persona que está aquí. Heme aquí. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. La adoración es muy importante dentro de la oración. Y a veces sacamos eso. Padre nuestro, ahora sí. Petición número 1, así estás avanzando, ¿no? Petición número 2, petición número 3, amén. Y la adoración es como que Dios dice, va a orar mi hijo. Petición 1, petición 2, petición 3. Y yo, ¿a qué hora vas a adorar?
¿A qué hora vas a exaltar mi nombre, bendecir mi nombre, alabar mi nombre? Hermanos, en la oración es la comunicación con Dios. Y lo primero que tú tienes que hacer al abrir tu boca para acercarte a Dios es adorarle, honrarle, glorificarle y alabarle. La oración eficaz incluye adoración. Adora al Señor. Si tu oración no está siendo si tu oración no está siendo de adoración, empieza a cambiar. Dile al Señor, enséñame a orar. Quiero orar. Que mi oración te agrade a ti y que no me agrade a mí. Porque si yo oro es para agradarle a Él, no a mí. La oración es hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y lo primero tiene que ser la adoración. Punto número 2, confianza. Volvemos a Mateo capítulo 6. Capítulo 6. En el verso 9, Jesús había mostrado un poco lo que es la adoración, que ya el Nuevo Testamento desarrolla juntamente con el Antiguo. Verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Punto número 2, confianza. Nuestra confianza es aquello que fácilmente alejamos de Dios. La oración es el medio por el cual debemos devolver a la confianza en Dios. Y muchas veces no lo hemos visto así. Rápidamente cuando sufrimos un problema, un agravio, una necesidad, vamos a Dios, usamos la oración para resolver ciertas cosas. Cuando debería ser que yo agarro la oración para tener más confianza en ese momento. La oración tiene que incluir también confianza en Dios, confiar en Él, depender de Él. Y eso es lo que a veces olvidamos. Olvidamos que nos acercamos al Dios que por 40 años guardó las vestimentas de una Israel inconsciente, pecadora. Y el texto dice en la Torah que en esos 40 años sus ropas y su calzado no se habían gastado. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que ver esa confianza. El Dios que proveyó a Elías, el Dios que proveyó a sus profetas, es el mismo Dios de nosotros. Entonces no se trata de solamente buscar de Dios soluciones. Se trata de que en nuestra desconfianza, en nuestro afán, pongamos eso en Cristo. Y el texto dice que hay que fortalecerse constantemente en Cristo. La confianza es muy importante. Salmo capítulo 23, vamos a leer. Salmo capítulo 23, verso 1 al 4. Abre tu Biblia ahí sin dejar marcado Mateo capítulo 9, que vamos a estar volviendo. Estamos meditando un poco de la oración eficaz. Salmo capítulo 23, muy conocido este pasaje. Salmo capítulo 23, verso 1 al verso 4, el texto dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En la oración la confianza tiene que ser renovada. Tiene que ser fortalecida. Ahí en la oración. Con Dios, a solas, tú. Hermanos, los pastores somos un apoyo y la iglesia es una familia. Pero cuando se trata de la oración personal, eres tú y Dios. Cuando se trata de los problemas, del desánimo, de la tristeza y de la amargura, eres tú y Dios.
La oración no tiene que ser volcada a que Dios solucione mis problemas, porque eso no es una fe eficaz. La fe eficaz no merma, no disminuye ante las circunstancias. La fe eficaz pasa o sobrepasa las circunstancias. Las circunstancias y lo que esté pasando hoy o lo que pase mañana no influyen en mi fe. ¿Sabes por qué? Porque mi fe está basada en Cristo, en Él. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el pastor. No, el pastor se puede desvanecer también. Fortaleceos en la iglesia. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cansancio va a venir, la tristeza va a venir, el desánimo va a vivir. Lo vives tú, lo vivo yo. Lo vivimos todos los cristianos. Hay desánimos, hay tristezas, hay congojas, hay amarguras. Pero el texto dice, como David, en medio de problemas, en medio de tristezas, como él dice, Jehová es mi pastor. Y añade, nada, ese nada, ¿qué es? Nada me faltará. ¿Qué está haciendo David en el Salmo 23? Está confortando su alma, está confiando su alma a su buen pastor. Eso es confianza. Cuando tú tengas problemas, dificultades, amarguras, tristeza, incluso desánimo, lo que tú tienes que hacer es acercarte a Dios y decirle, yo quiero volver a retomar mi confianza en ti. Puedo estar pasando lo que esté pasando, pero David me enseña que tú eres mi pastor, nada me faltará. No importa las circunstancias, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Jehová está contigo como estuvo con David. Somos las ovejas del Señor. ¿Confías tú en el buen pastor? ¿Realmente Jehová es tu pastor? Porque David dice, no es nuestro pastor. David dice, mi pastor. Tú no puedes utilizar el Salmo 23 si tú no vives como David. Porque David no dice es nuestro pastor. David dice, es mi pastor. Personal. Yo lo considero algo que de mí nace. Es que yo veo a Dios y es mi pastor. Y como Dios es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, las circunstancias difíciles vienen. Pero ¿cómo reaccionas tú a eso? Es la pregunta. Tal vez el día de hoy estás viviendo cosas difíciles, pero mañana puede ser peor. ¿O no? Pero cuando un cristiano mantiene su confianza en Dios, es como David. Aunque ande en valle de sombras, David, ¿temeré? Dice. No temeré. ¿Por qué no temerás, David? ¿Porque eres valiente? No. ¿Porque eres fuerte? Menos. ¿Y por qué no temes? Porque Él está conmigo. ¿Viste? Eso es fortaleza. Eso es confianza en Dios. En las circunstancias de la vida, recuerda algo. Dios tiene el control. Tuvo el control en este momento para David. Tuvo el control en el primer encarcelamiento de Pablo. Tuvo el control en los designios y maldades que hacían los judíos a los apóstoles. Y tiene el control también de tu vida y de la mía. ¿De qué temerás? ¿De qué temerás? ¿De qué temeré? Si Jehová está conmigo. Si Jehová es mi buen pastor. De manera que aquel que diga que soy creyente, tiene que decir como David, nada me va a faltar. ¿Sabes por qué? Porque David acá está aprendiendo a deleitarse en Dios. Y eso es lo que nos falta. Como decía uno de los himnos, ¿no? Estamos completos en Cristo. No me hace falta nada de ahí afuera. No me hace falta nada en mi cuerpo o en mi familia, porque Jehová
lo llena todo en mi vida. De manera que cuando tenemos confianza en Dios, aprendemos a deleitarnos en Dios. Aprendemos a gozarnos en Dios. Y aprendemos a disfrutar de que el buen pastor está llevando al rebaño hacia pastos delicados y hacia aguas de reposo. Hermanos, la confianza es muy importante, como Jesús en la oración lo dijo, ¿no? ¿Qué dice en la oración? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ¿quién está ordenando? ¿Quién está por encima en el cielo y en la tierra? Es Él. Hermano, el problema que estés pasando, ¿tú crees que Dios le ha quedado sorprendido? No, a Dios nada le sorprende. Dios tiene el control. Hay una potestad superior que es la de Dios, la cual controla lo que está pasando aquí abajo. Y aquí abajo estás tú, estás yo, que somos la luz y la sal de este mundo. Y Dios nos cuida, nos protege, nos fortalece. Permite cosas, ¿para qué? Para forjar nuestro carácter. Entonces tú no vayas corriendo a quejarte con Dios, a buscar soluciones con Dios. Fortalécete en Dios. Tal vez lo que tú estás pidiendo, Dios está diciendo, pero yo te lo mandé porque necesitas pasar esto. Porque necesitas lo que estás viviendo, porque necesitas experimentar lo que estás experimentando, para que aprendas que yo soy tu pastor y que nada te va a faltar, tú estás conmigo. Hermanos, Dios utiliza dos cosas para que podamos nosotros implementar más nuestra confianza en Él, y son las bendiciones, pero también son los castigos o lo que Dios permite en cuanto a la maldad del mundo que nos puede afectar a nosotros también. Entonces Dios es como aquel escultor que utiliza el martillo y el cincel para moldear nuestras vidas. Dios utiliza bendiciones para que confiemos en Él. Amén. Gloria sea al Señor por las bendiciones que tú y yo hemos recibido. Pero también va a haber tribulaciones, aflicciones, angustias, porque la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo en Filipenses dice que a vosotros os es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que en la aflicción y en la tristeza hay gozo, gozo completo en Cristo. Y ese gozo es producto de la confianza que tú tienes en Él. De manera que el cristiano sí puede vivir gozoso. Claro. Pablo dijo, gozaos. Otra vez digo, gozaos. Estén felices, alégrense, gócense. Pero Pablo, yo paso esto. Pero Pablo, yo no tengo esto. Creo que no me han entendido. En Cristo es su gozo, no en ustedes ni en lo que poseen. Porque si me miro a mí, no hay tristezas. Hay preocupaciones, hay afanes que tengo que cumplir a corto y a largo plazo, pero mi gozo es cuando miro a Cristo. Entonces, ¿podemos medir nuestra confianza? Sí. Mientras más satisfecho estés con tu vida, mientras más satisfecho estés en Cristo, mientras más gozoso estés en Cristo y más te deleites en Cristo, eso es fruto de que tú vives confiado en Dios. Hay fruto de la confianza y es el gozo. Como Pablo encarcelado, Pablo afligido. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estaba Pablo triste? No. ¿Él qué estaba haciendo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo muero acá, amén. Cumplí mi carrera, hice lo que hice por el evangelio. Y si muero, me voy con Cristo, que es mucho mejor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Has orado tú alguna vez así? Viendo la confianza de Dios, reconociendo eso. Hermanos, la oración tiene que ser más allá de los labios. Tiene que ser acá. Tú lo puedes decir, pero si no lo vives, no sirve de nada. Tienes que vivirlo y después hablarlo. Tienes que vivirlo y demostrarlo.
La diferencia entre los de allá y los de acá es que los de acá estamos confiados, satisfechos en Cristo, solamente en Él. No nos hace falta de nada allá afuera porque Cristo lo llena todo en mi vida. Yo confío en Él. El mundo se puede caer en 1000 pedazos, pero Dios no falla su promesa. Dios no la falla y yo le creo a Él y yo le sigo a Él. Eso es confianza, aún en el quebranto, en la amargura y en el afán que va a llegar a tu vida. Tal vez algunos no, pero prepárense. Como dije hace un momento, las dificultades van a llegar a nuestras vidas. La pregunta es cómo tú vas a reaccionar cuando llegue ese momento. ¿Con confianza o no? ¿Con gozo o no? ¿Con paz o con afán? De llegar va a llegar. ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Como David o como nosotros mismos pensamos? Punto número 3, dependencia. Volvemos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 11. Mateo capítulo 6, verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Hermanos, hay algo importante que entender entre lo que es la confianza y la dependencia, pues uno de los objetivos de la oración del creyente debe ser depender más de Dios. Entender que Él es la fuente de todo, que su nombre merece ser alabado y digno de sometimiento, porque sus planes y sus voluntad son agradables y perfectas y las nuestras no. Muy bien, aprendimos a adorar en la oración. Aprendimos a confiar en la oración. Nos falta aprender a depender en la oración también. Hermanos, la oración tiene que ser aquella herramienta con la cual nos acerquemos a Dios para pedirle a Él que podamos depender más de Él. Que Él esté por encima de mis voluntades, de mis pensamientos, de mis sueños y de mis metas, y ponerle a Él por encima y decir, yo quiero depender de ti y no de mí. Yo quiero agradarte a ti y no a mí. Salmo 138, 1 al 3, vamos a ver la lectura ahí. Hermanos, ¿estamos aprendiendo? Amén. Amén. A ver otra vez, ¿estamos aprendiendo, hermanos? Amén. Eso, muy bien. Otros ya están orando, pero esperen pues, al final vamos a orar eficaz. Salmo capítulo, ¿cuánto les he dicho? Muy bien, siempre mi hermano Emilio atento, ¿ya ve? No era mentira, entonces aquí en vivo lo estoy viendo, hermano, atento ese hermano. 138, Salmo 138, verso 1 al verso 3, estamos en el punto de la dependencia de Dios y analizando un poco lo que debemos hacer, no solamente en la vida, sino también en nuestra oración. Salmo 138, verso 1 al 3, el texto dice de la siguiente manera: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David en el Salmo 138 está mostrando una dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios no es compartir el control de mi vida con Dios. Es que Él toma el control. O la toma Dios o la tomas tú. Y ese es el punto clave. Jesús, hablando del primer mandamiento y gran mandamiento, dijo que amarás al Señor con todo tú. Luego, ¿no ve? Por lo tanto, ¿a quién hay que poner por primer lugar? A Dios. Hermanos, la dependencia de Dios tiene que ser absoluta, solamente de Él.
No podemos compartir el mismo vehículo. Dos conductores no pueden conducir la misma movilidad, el mismo carro, el mismo combi, como dicen acá. O la maneja uno o la maneja otro. Y en nuestro caso hay que aprender a que digamos a Dios, tú toma el volante, yo no, porque yo me equivoco. Me he equivocado y sé que me seguiré equivocando. ¿Por qué? Porque mi voluntad, número uno, es imperfecta. Número dos, no te agrada. Y tu voluntad es perfecta y es agradable. Entonces yo voy a depender de lo que tú digas que yo haga. Yo voy a depender de cómo tú quieres que yo viva. Y lo dijo Pablo, ya no vivo yo, Él vive. Pablo está dependiendo, su vida, su cuerpo dependía de Él. Yo dependo de Dios, lo que Dios diga, lo que Dios quiera en mi vida. ¿Y alguna vez hemos orado así? Pregunto. ¿Hemos orado noches o en la mañana o a la hora que tú quieras? Y solamente hemos orado para pedir, Señor, yo quiero depender más de ti. Quiero que mi hogar dependa de ti. Quiero que mi familia dependa de ti. Yo quiero tomar este trabajo, pero si tú lo quieres. Yo estoy conociendo a esta persona y tal vez puedo tener emociones con esta persona, pero si tú lo quieres. ¿Te has puesto a orar por lo que vives día a día pidiendo, ¿es tu voluntad? El sometimiento, la dependencia de Dios es que en cada oración buscamos aprender más de su voluntad para que comprenderla a través de su palabra podamos vivir esa voluntad. Entonces yo no voy a poder entender la voluntad de Dios si no permito que Dios me hable. Muchas veces pedimos cosas a Dios en la oración, pero para que la comunicación surja tiene que haber dos. Es como que yo tengo mi esposa y le digo, esposa, vamos a comunicarnos. Yo te digo lo que yo quiero y tú me dices lo que tú quieres. ¿Te parece? Muy bien. Empiezo a hablar yo y suena lógico si mi esposa no habla. No hay comunicación. Porque para haber comunicación yo tengo que hablarle a ella y ella tiene que hablarme a mí. Y muchas veces nos las pasamos orando. Y Dios dice, te escucho hablar, pero ¿qué momento me vas a dejar hablar a mí? ¿Y cómo dejamos que Dios nos hable? A través de su palabra. De manera que hay que enfocarnos en escuchar a Dios y después nosotros hablarle a Dios. La oración tiene que ser seguida también por la voz de Dios a través de su palabra. Hermanos, tenemos que tener una comunicación con Dios y dentro de la comunicación está la relación. Él es mi padre, yo soy su hijo y su hijo quiere hablarle a su padre y su padre quiere hablarle a su hijo. Y Dios dice, muy bien, tú me vas a hablar a través de la oración, pero con adoración, con confianza, con humillación, con dependencia. Y yo me voy a comunicar a ti a través de 4 sueños a la semana. No. De 2 visiones mientras estás en la iglesia. Menos. La manera en que yo me comunico, diría Dios, es a través de mi palabra. ¿Quieres escuchar mi voz? Sí. ¿Quieres saber mi voluntad? Claro que sí. Lee mi palabra. Hacemos eso y ahí es donde entra la dependencia de Dios. Hermanos, a veces hay que cesar nuestra oración, nuestros labios y abrir nuestros oídos y escuchar la voz de Dios primeramente a través de su palabra. Y a veces no dejamos hablar a Dios. Nosotros nomás hablamos, pedimos que pedimos. Hermano, yo 4 horas, a mí no me digas hermano porque yo 5 veces al día oro más que Daniel, dicen, ¿no? Pero así también, ¿cuántas veces lees la palabra? A ver. Ah, no, eso sí, los domingos nomás, así. No, hermano, al revés tiene que ser, más escucho la voz de Dios y yo quiero callar más. Primero quiero escuchar lo que mi Padre me dice y ahí yo voy a ver cuál es su voluntad y vivir esa voluntad en mi vida de aquí para adelante. Hermano, vemos la oración como algo místico, como algo sobrenatural, algo poderoso. Y la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. Al quien le oramos tiene poder. Tampoco hay tiempos de oración, que la oración es más eficaz a las 3 de la mañana, a las 5. ¿Por qué? Porque al que madruga, Dios le ayuda todavía, ¿no ve? No, no se trata de a qué hora oras. De cuáles son tus tiempos de oración. Si oras 1 hora, 3 horas. No, se trata del corazón con el cual estás orando.
Hermanos, si la oración solamente fuera hablar, y eso sería comunicarse con Dios, un mudo no podría comunicarse con Dios. No se trata de lo que hablamos, se trata de lo que vivimos aquí adentro. ¿Hay adoración? ¿Hay humillación? ¿Hay dependencia o hay confianza? Muy bien. Entonces hay que ir aprendiendo la oración eficaz para acercarnos de manera eficaz a nuestro Padre. Mateo, la última parte, humillación. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Oh, hay que aprender mucho, hermanos, ¿no? La oración es algo muy ya hablado, pero también siempre es bueno repasarlo. Mateo capítulo 6, verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es muy poco practicado dentro de la oración, pues siempre estamos atentos a solo pedir a Dios, pero antes de ello no echamos una mirada a nosotros mismos. Cuando la oración es centrada y concentrada en Dios, su misma majestad produce que nos humillemos ante su gran santidad, gloria y poder. Cuando te acerques a Dios, recuerda que te estás acercando al Creador, no a alguien como tú. Te estás acercando al eterno Dios, al santo de los santos. No te estás acercando a una persona como tú o a una persona simplemente superior a ti. Él es Dios y se merece honra, adoración y honor. Y cuando te acerques a Dios, mírate a Él, mírale a Él, y eso hará que tú te humilles constantemente. Hermanos, para finalizar, vimos algo importante en esta pequeña reflexión en cuanto a la oración. La oración eficaz, ¿qué debe tener? Adoración, confianza, dependencia, humillación. Por si acaso, en la oración tiene que haber humillación. No podemos decir, yo declaro. ¿Eso ves humillación? Yo decreto. ¿Ves humillación? Dios resiste al soberbio, al que dice yo. No. Tú, Señor, si es tu voluntad, aquí está tu siervo. Aunque no entiendo, pero sé que es lo mejor. Humillación. Yo me puedo equivocar. Si tú quieres, Señor, que sea tu voluntad, Padre mío. Y Dios dice, ese es un corazón humillado. ¿Y David qué dijo en el Salmo 51? Porque ofrendas no te agradan. ¿Qué quiere? A ti lo que te agrada es un corazón constrito y humillado. Y Dios dice, esa oración me agrada. Esa oración sí quiero escuchar. No la que dice, declaro, proclamo, etcétera, ¿no? Hoy así, se cumple así. No, en la oración tiene que haber humillación. Tú eres Dios y yo soy una simple criatura. Muy bien, de manera, amados hermanos, que la Biblia enseña algo muy importante, por lo cual quiero que pongan mucha atención. La oración eficaz, si viene de Dios, y nosotros creemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas, las tres influyen en la oración. De manera que yo oro al Padre en el nombre del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y ahí también a los que están mirando por transmisión en Facebook. Gracias. ¿Les ha gustado el tema? Muy bien. Segunda parte va a haber, ¿ya?